Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que el CBT 72 ha organizado para ustedes en el marco de la Feria de la Orientación Educativa 2022 del nivel medio superior. Que la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, en coordinación a la Comisión Estatal de la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, ha organizado para brindarles información sobre las escuelas preparatorias que hay en el Estado de Quintana Roo. Hola, muy buenos días. Tengan todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta breve charla que agradezco a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial de Quintana Roo, a la de GETI. Me ha invitado para compartir un poquito, unos minutitos de este tema que me apasiona mucho en el marco de la apertura de las nuevas carreras relacionadas con ciencia de datos, tecnologías de software y por supuesto de las ya carreras, añejas carreras de programación y computación que maneja la DGETI, que celebro mucho, que sigan impulsando las nuevas tecnologías y también los nuevos paradigmas que hacen que el motor tecnológico sea también un motor económico para nuestro país y por supuesto para nuestra región aquí en Quintana Roo. Y en particular, pues, hablar de este tema que me emociona mucho, me apasiona mucho y del cual pues ya tenemos algunos años trabajando con la información. Por eso que hemos dedicado, hemos nombrado esta plática, hablemos de Big Data. Y para empezar, vamos a hablar un poco de la información. Y no es algo difícil de entender o de visualizar que nuestro mundo gira alrededor de la información, alrededor de los datos. Tenemos, gracias a los dispositivos móviles e Internet, cantidades impresionantes de datos que están siendo utilizados en diferentes contextos, como la ciencia, como la medicina, que actualmente con esta pandemia, pues están los científicos analizando y analizando y analizando información, no solamente de resultados, por ejemplo, de las vacunas, sino también de los efectos de las diferentes cepas que existen y la recopilación de datos y el análisis de los mismos, pues es parte importante y un pilar de las decisiones que se toman en el ámbito de la ciencia y de la medicina. También en las ciencias sociales, en los negocios, por supuesto, y en el entretenimiento que va, yo creo que de la mano ahorita con muchos modelos de negocio actuales de grandes empresas. Estamos constantemente analizando información. Esa información la extraemos de las grandes cantidades de datos que hoy en día estamos generando, se están generando en todo el mundo. Para entender un poquito esto de la dimensión de los datos y la información y qué tanto está creciendo, pues veamos un poquito esta tabla donde todos hemos escuchado de los kilobytes y de los megabytes y de que si un video pesa tanto, si un archivo no se puede subir porque está muy pesado y en el mundo de los bytes entendemos o es muy común que algunos de estos términos pues ya los asociemos con ciertas dimensiones de información, ¿no? Y bueno, por supuesto, tendríamos que empezar por la base, que es el bit, el elemento básico de información, que es una representación de un 0 o un uno, que es básicamente un dígito binario, ¿no? La palabra bit significa binary digit, es justamente eso, ¿no? Un 0 o un uno. De ahí vemos que viene el nibble, un grupo de 4 bits. Tenemos un byte, que es dos nibbles o un grupo de 8 bits. Los kilobytes, que ya son más o menos cantidades que vemos en algunas fotografías, por ejemplo, y es un grupo de 1024 bytes, un megabyte, 1024 kilobytes, los gigabytes que tienen nuestras computadoras en sus discos duros, 1024 megabytes, y algunas computadoras ya andan en los terabytes, ¿no? Algunas espacios de almacenamiento en la nube o nuestros discos duros portátiles ya andan los mejores de ellos en los terabytes, ¿no? Pero vemos que vienen mucho más los petabytes, los exabytes, los zettabytes, y vemos cómo va creciendo de 1024 en 1024, ¿verdad? Entonces, de un paso a otro, pues de una unidad a otra, pues es un gran cambio, ¿no? Pero ¿a qué viene todo esto? Nada más para ir dimensionando. Desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Desde la historia en donde los cavernícolas generaban información
y nos dejaron el rastro de sus actividades a través de pinturas rupestres, hasta por supuesto la comunicación escrita, impresa y los textos que se fueron generando, toda la historia de la humanidad y del siglo pasado, por supuesto, ya la información que se empieza a almacenar digitalmente. Hasta el 2003 se generaron en toda la historia de la humanidad, del inicio al 2003, 5 exabytes, ¿no? Regresando a esta tablita, 5 exabytes son 1000 petabytes, los 1000 petabytes son 1000 terabytes, ¿no? Entonces estamos hablando de 1 millón de terabytes, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de información que se generó desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003. Y veamos la comparativa. Aquí, esta es la información que acabamos de hacer referencia. En el año 2012 se generaron 2.7 zettabytes, ¿sí? Es decir, prácticamente más de 500 veces toda la información generada en la historia de la humanidad se generó únicamente en el año 2012. Ese año nosotros generamos digitalmente más de 500 veces todos los años anteriores de la historia de la humanidad. Y del año 2012 al año 2015 generamos 3 veces eso. Estamos hablando de un crecimiento brutalmente acelerado. Para no hacer más largo el cuento, en el año 2021 se generaron 79 petabytes. Esos son miles, miles y miles de años de historia de la humanidad. Son miles de historias de diferentes razas humanas, de diferentes razas que pudieran existir. Podemos estar almacenando esos 79 zettabytes a la tasa de generación que teníamos en el pasado. Lo que ahora generamos año con año de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tenemos muchísimos datos, muchísimos que se están generando por las redes de sensores, por los teléfonos móviles, por las computadoras conectadas a internet, y todas estas están transmitiendo y recibiendo, y fotografías, y videos, y audios, imágenes, y textos. Todo eso es información. ¿Qué hacemos con tanta información? ¿Qué hacemos con esos datos? Es en donde conceptos como las bodegas de datos o el data mining, la minería de datos, empiezan a ser mucho más populares. Y la minería de datos, ¿sí? Como un minero, escarbamos, ¿no? Vamos encontrando riqueza. ¿En dónde? Los datos. Entonces, al hablar de minería de datos, poder extraer valor de los conjuntos de datos que tenemos, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos que esos datos cada vez están creciendo más, nosotros tenemos que tener a muchos mineros intentando descubrir el valor o intentando desenterrar el valor de esos datos, porque no es lo mismo estar trabajando en una mina que estar trabajando en 100, en 1000 o en 10,000, como veíamos las cantidades de los datos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Sí? El progreso, la innovación ya no es un problema de datos, porque los datos ahí están, la información ya la tenemos. ¿Sí? Antes, si alguien quería hacer una investigación, el siglo pasado, tenía que ir a una biblioteca y tenía acceso a ciertos libros y tenía que hacer investigaciones con base a la información que físicamente podía tener disponible. Ahora la información ya no es un problema. Obtenerla, pero sí que se vuelve un problema analizarla y extraer el valor. Por supuesto, punto muy importante, convertir esos datos en conocimiento, en sabiduría. Ese es el gran tema en donde entra el contexto de, nuevamente, la ciencia de datos, la minería de datos y un término muy especial del que quiero hablar hoy, que es el Big Data. El Big Data, sí, tiene que ver que tenemos muchísima información, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, decíamos hace rato, no es lo mismo tener una mina que tener 100.
¿Por qué? Porque un minero a lo mejor te puede dar ciertos resultados para tu mina 1, va a haber 99 que estén desatendidas. Necesitamos, entonces necesitamos más mineros, más personas que nos ayuden a extraer la información. En este caso, necesitamos la información, necesitamos no solamente almacenarla, procesarla, transmitirla también es un tema. Y pues, ha habido muchas cosas, muchos elementos tecnológicos que nos han permitido hacer esto, sobre todo en el contexto del crecimiento exponencial que hemos tenido. No es lo mismo analizar 3.5 megabytes o 3 o 2 megabytes que teníamos en un dispositivo de tipo disquete a un gigabyte que podemos tener o 4 gigabytes que podemos tener en un DVD o un terabyte que podemos tener en un disco duro. ¿Sí? Entonces, ese crecimiento también ha llevado a que nuestro hardware tenga que ir aumentando y teniendo más poder, necesitando más poder de procesamiento. Y una de las cosas que empezó a tener empezó a ser una tendencia en la parte de procesamiento de información es el famoso divide y vencerás, ¿no? En lugar de tener una computadora grandota haciendo trabajo, en lugar de tener un minero grandote y fuerte ahí en la mina todo el día, tenemos a muchos mineros, a lo mejor no tan grandes y no tan fuertes, pero un montón, que están haciendo poquito trabajo, pero que al final están descubriendo cosas. ¿Sí? Y entonces, como vemos acá, a lo mejor 100 terabytes analizados por una computadora tardaban 23 días. Pero hablar de un clúster, ese mismo trabajo, esa misma cantidad de información realizada por un clúster de 1000 computadoras pequeñitas, llevó 33 minutos. ¿No? Entonces, es donde hablamos de las técnicas, una de las técnicas, por supuesto hay varias, en las cuales nosotros tenemos, o sea, el mundo tecnológico tiene que apoyarse para poder analizar toda la información que se está procesando, que se está generando. ¿Sí? Y bueno, ha habido muchísimas técnicas, muchísimas elementos tecnológicos, tanto en hardware como en software, nos han permitido o que nos han orillado, el aumento tecnológico ha orillado a que tengamos que ir desarrollando. Por ejemplo, en el 2004, Google presenta un nuevo paradigma de programación que se llama MapReduce, que justamente es un paradigma que hace exactamente esto. Sustituye grandes computadoras por un montón de pequeñas computadoras de bajo costo, porque son chambeadoras y están allá todo el tiempo trabajando en conjunto. Y el paradigma de programación nos permite hacer una distribución eficiente de los datos para decirle, a ver, vas a analizar esto, tú esto y tú lo otro, y en lugar de que yo te dé un tera, te voy a dar unos megas, pero devuélveme rápida la información. Y entonces, como MapReduce, tenemos qué cosa, un mecanismo para paralelizar el procesamiento de información, pero también para retenerlo y poder analizar los resultados de cada una de las pequeñas computadoras que estuvieron trabajando para nosotros, ¿sí? Todos los mineros descubren un poquito, una pepita de oro, pero yo, a través de MapReduce, puedo juntar todas esas pepitas de oro que me van a dar la riqueza final. En este caso, hablamos del conocimiento. Entonces, para entender de una manera muy fácil el Big Data, tenemos las 3 Bs. ¿Y qué es el Big Data? O más bien, ¿a qué se refiere el Big Data? A datos masivos, sí, por supuesto, pero con estas 3 Vs. Ya no son 3 Bs, son las 3 Vs. Es, primero, número 1, volumen, mucha cantidad. ¿Sí? Grandes cantidades de información. Información, textas de información, petas de información. Pero no solamente es mucha, sino que también es variada. ¿Sí? No es información necesariamente esté estructurada y es información que, como dice acá, la variedad es muy heterogénea. Y no es lo mismo analizar una cadena de texto que un video, un audio, una imagen o que datos que están o que se están transmitiendo en la red. ¿Sí? Entonces yo tengo mucha información, pero también tengo mucha variedad de la información. No la voy a procesar de la misma forma, pero todas me están dando datos y todas pueden ser potencialmente fuente de conocimiento. La última B es que no solamente tengo mucha información, no solamente es de diferentes tipos, sino que también necesito procesarla rápido. No me sirve tener información que
devuelva dentro de 2 años conocimiento, porque en esos 2 años el mundo ya cambió. Necesito que el procesamiento sea rápido. Cuando hablamos de tener esta vez mucha información de diferentes tipos y con la necesidad de procesarla rápidamente, estamos hablando de Big Data, ¿sí? De técnicas para poder manipular, almacenar, procesar y extraer conocimiento de información con estas 3 Vs. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, como les decía, bueno, al final, algunos textos dicen, bueno, y al final tenemos que tener otra V, que es la veracidad o la verdad, ¿no? O sea, nuestros algoritmos, nuestro procesamiento, nos tienen que dar conocimiento y ese conocimiento tiene que ser fiable. ¿Sí? Porque si al analizar la información de ventas de un supermercado me dice que, o yo obtengo información en donde me dice que ciertos productos los tengo que incrementar al doble en Navidad, porque no los clientes van a tener muchísima demanda de ellos, esa información que podemos obtener con los datos tiene que ser veraz, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a perder dinero, va a quebrar el negocio. ¿Sí? Entonces, y por supuesto, tiene que ser, hablamos de mucha información, hablamos de que se tiene que procesar rápidamente, viene de diferentes tipos, porque al final nuestros resultados, nuestros algoritmos, nuestro hardware y nuestro software tienen que trabajar en conjunto para que tengamos datos y conocimiento veraz. ¿Sí? Entonces, al final, lo que nosotros estamos buscando es que podamos extraer conocimiento de los datos. Y les decía, las empresas grandes en tecnología, pues, al ver, bueno, al estar enfrentándose a este crecimiento exponencialmente acelerado de los datos, empezaron a generar muchísima tecnología, algoritmos, estructuras de hardware, servidores, diferentes elementos, como les decía, tanto en hardware como en software para poder manipular estos datos, ¿no? Como Hadoop, como Yahoo, perdón, como Hadoop de Yahoo, que es un framework que utiliza el paradigma MapReduce, como Spark, que también utiliza, es un framework basado que corre sobre la máquina virtual de Java, que también funciona o nos facilita el trabajo de la manipulación de los datos. Y por supuesto, como les decía, uno de los primeros que empezó con este tema de la paralelización en el concepto de Big Data, porque ya el paralelismo viene de mucho antes, pero ya en el escenario del Big Data, sí tenemos ahí a Google con su paradigma base que es MapReduce. A partir de ahí, sí, otras tecnologías utilizan las reglas de MapReduce o el propio MapReduce para poder tener elementos más rápidos, más eficientes y también con una interfaz más amigable para los programadores, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un montón de cosas en donde ya viene no solamente la parte técnica, sino la parte científica, ¿sí? Eh, Muchos algoritmos están basados o más bien, utilizamos muchísimo la inteligencia artificial para que ese conocimiento que ya extrajimos, que ya tenemos, pues pueda ser veraz, ¿no? Y entonces estamos hablando de que los ingenieros y los científicos de datos trabajan en técnicas de clustering, clasificación y reconocimiento de sistemas para poder ¿qué? Justamente ir generando conocimiento a partir de las fuentes de datos. ¿Y qué hacemos? Tenemos un montón de información, la analizamos, la organizamos y también aplicamos diferentes escenarios, diferentes algoritmos de software y programas que nos van a ir desmenuzando esa información y nos pueden servir también para establecer diferentes reglas de asociación que nos permitan una toma de decisiones. Y al final, esto es bien importante porque al igual que la minería de datos, la información que nos presentan nos sirve, o los resultados de la información después de ser analizada, nos sirve ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Y entonces hablábamos de los científicos de datos y por eso celebro mucho los esfuerzos que se están haciendo, por supuesto a nivel posgrado desde ya hace tiempo, pero ahora a nivel superior y recientemente a nivel medio superior. Es maravilloso como ver este tema, esta área del conocimiento. Necesitamos formar jóvenes desde temprana edad que entiendan y que conozcan el mundo de la minería y de la ciencia de datos. ¿Sí? Y es importante porque es una formación bastante completa, bastante
compleja también, en donde necesitamos una formación fuertemente en matemáticas, que diría que es el elemento fundamental, el elemento inicial, ¿sí? Pero también la parte práctica, por supuesto, que se hace con las ciencias de la computación, con la programación, con el manejo de las bases de datos, con el manejo de archivos, ¿sí? Y entonces necesito un joven que entienda, que sepa matemáticas, que pueda desarrollar programas. Por supuesto, que para mí es como el punto extra, entienda las estructuras de la información, cómo se manipulan y cómo generamos resultados a partir de ellas. Esto es bien importante y creo que es fundamental que no solo lo veamos en el ámbito macro, sino también entender que en nuestro país y en nuestra región también estamos generando un montón de datos que si no analizamos nosotros, si no aprovechamos nosotros, alguien más seguramente ya lo está haciendo, porque no, pero que alguien más ya le está sacando provecho, ¿no? Entonces creo que hay un área de oportunidad y un área de desarrollo importante, en no solo ver a lo macro, que podemos también hacerlo, también hacia la parte interna, en las organizaciones, las empresas de Quintana Roo, el sector gobierno, por supuesto, los ciudadanos todos los días estamos generando, estamos utilizando trámites, servicios, estamos existiendo como individuos en una sociedad en donde estamos generando información de la forma en cómo coexistimos. Esta información analizada por los gobiernos permitiría o permite la generación de políticas públicas enfocadas al beneficio de los ciudadanos. ¿Qué hace falta? Hacen falta los ingenieros, los científicos, los técnicos y las personas que puedan ayudarnos a traer la información, extraer el conocimiento y presentarlo para que los agentes y las personas que puedan tomar decisiones tengan una base sólida de información sobre cuál tomar estas decisiones. Y bueno, por supuesto, para muestra basta un botón de los ejemplos que podemos tener del poder del análisis de datos, ¿no? Grandes empresas transnacionales han basado su crecimiento en la potencia del análisis de datos, ¿no? Como un ejemplo, Amazon, que es un monstruo vendedor de diferentes cosas y que empezó como una librería, que hoy está vendiendo de todo, te está recomendando de todo, está conociendo muy profundamente a las personas para justamente poder hacer este ejercicio de ventas digitales o este proceso de ventas digitales basado en lo que tú quieres, en lo que necesitas. Y a lo mejor no necesariamente lo quieres y lo necesitas, pero sí que tiene un impacto muy positivo para sus ventas. Tú realmente sigues las recomendaciones de Amazon o te hacen sentido al menos, ¿no? Son a la gran mayoría de las personas, las recomendaciones que nos hacen, menos son de interés, ¿no? Y entonces eso es un gran potencial para todo el tema de ventas, porque sus ventas son basadas justamente en esas recomendaciones y el abanico de productos que se te ofrecen y que muy probablemente tengas interés en ellos. Todo esto es basado en el análisis de consumo de los usuarios de la plataforma. Por supuesto, en el mundo económico hay tantos ejemplos de cómo el análisis de datos pues nos ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Hasta los patrones, que es otro tema bien interesante, el análisis de patrones de comportamiento, de consumo, de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, con información de datos, pues se puede predecir, por ejemplo, a las clientas embarazadas, ¿sí? Los productos que compran las mujeres embarazadas, ¿sí? Después, a los meses, una vez que te enteras que estás embarazada, tienes 9 meses en donde los patrones de consumo han sido analizados muchísimo. ¿Para qué? Para poder ofrecer soluciones, productos y servicios que van a ser de interés para las mujeres embarazadas durante los 9 meses, 8, 7 meses que estén en este proceso, que conozcan que están en este periodo de su vida, ¿no? Entonces, también es algo que no solo a nivel macro, sino a nivel muy particular se puede utilizar, pero es a través del análisis de patrones, ¿sí? Tenemos los ejemplos de Twitter, ¿sí? Los ejemplos de Facebook, de Netflix, ¿sí? Y también es importante entender que, lo que les decía hace un momento, los gobiernos, ¿sí? Las organizaciones, la sociedad también tiene
puede aprovecharse de esta información. Es decir, sí, en un inicio el tema económico quizás mueve muchísimo la tecnología, no es lo único que debe hacerlo. Y maravilloso sería que nosotros podamos estar aprovechando esta información para generar mejores mecanismos de salud pública, ¿sí? O mejores formas logísticas de hacer llegar los alimentos a los más necesitados, o de distribuir la cultura en una sociedad que se está moviendo cada vez más a la era digital o que ya está en la era digital. Y entonces es importante que todos volteemos a ver la cultura de los datos y del análisis de información para buscar el beneficio. Y lo que no lo estamos haciendo, tenemos que, porque ahí está, y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de la generación de personas expertas en estos temas que pueden ayudar en todos lados y en cualquier organización. Si es por una organización con fines de lucro, por supuesto que las organizaciones, es más, la que no está haciendo esto seguramente está perdiendo dinero. Pero también las organizaciones sin fines de lucro pueden estar apoyándose muchísimo a buscar el bienestar de las personas y los gobiernos ni que se diga, ¿no? Tenemos que también fomentar una cultura gubernamental digital para tomar decisiones basadas en la información. ¿En la información de quién? En la información de los ciudadanos. Entonces, chicos, jóvenes, estén interesados en esta área del conocimiento que es muy joven comparado con otras áreas de conocimiento que han estado durante siglos con nosotros, pero que tiene un impacto increíble en donde ustedes piensen, bueno, hasta en los lugares donde ustedes no piensan, puede ser tener un impacto el análisis de información, lo tiene. En el campo, en las tecnologías, en el sector turismo, que aquí en Quintana Roo, por supuesto que tiene que ser un tema que el turismo ya está mirando, ya hay grandes esfuerzos de cadenas hoteleras analizando la información de consumo, de patrones de viaje y por supuesto, de gustos de las personas que visitan la Riviera Maya, Cancún, Chetumal, Bacalar, Mahahual, y hacer un análisis más profundo nos va a llevar a hacer un punto turístico, un centro turístico más inteligente, más eficiente, que por supuesto nos traiga mejores impactos económicos. Y también lo puede hacer el campo, también lo puede hacer la zona rural. Y entonces, vaya, es una gran responsabilidad que tenemos los profesionales que estamos en el ámbito del análisis de información, que hace falta mucho caminar para los resultados a nivel local. Y por supuesto que no nos quedemos atrás con los impactos de la tendencia nacional y mundial, ¿no? Entonces sí, creo que hay una doble responsabilidad, tanto de estar en la vanguardia tecnológica a nivel internacional, pero estar encontrando los espacios locales para poder aplicar estas técnicas en beneficio de las personas y también de las organizaciones, por supuesto. Es bien importante, que ya nada más como último dato, bien es un hecho que hay una demanda increíble de profesionales y personas dedicadas a la ciencia de datos, al Big Data y a la minería de datos. ¿Por qué? Porque así como les decía, mientras tenemos exponencialmente más minas, necesitamos más mineros. Sí, los mineros pueden ser las computadoras, pero también necesitamos a los profesionales que hagan que esos mineros puedan estar trabajando y organizarlos y poder darles las instrucciones necesarias para que ellos trabajen en la extracción de conocimientos. Entonces es un área de realmente mucho potencial para todas las personas que están que quieren especializarse en este campo, que hay muchísimo trabajo. Y hay una necesidad impresionante en México y en el mundo. Nosotros aquí en Estados Unidos, nuestro vecino es la fábrica de software más grande del mundo, bueno, los necesitados de software más importantes del mundo. Bien, por ahí tenemos a China, por supuesto. Vaya, todavía tenemos un vecino que necesita profesionales y expertos, y que si nosotros queremos podemos estar ahí trabajando para ellos, pero también podemos estar haciendo cosas aquí en México y aquí en Quintana Roo, ¿no? La cosa es que realmente hay una oportunidad laboral que si a lo mejor todavía no se ve de manera clara, créanme que ahí está, pronto va a ser cada vez más evidente. Entonces, pues, esta es la breve charla que quería darles del tema de ciencia de datos, de qué es Big Data y de la importancia de poder tener
gente profesional que esté en el campo haciendo cosas para el beneficio de la gente, para el beneficio de la sociedad. Celebro mucho el esfuerzo de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Qué bueno que estamos viendo cada vez formación más temprana de profesionales en este ámbito. Bueno, animo mucho a los jóvenes que les gusta la informática, que les gusta la programación. Por supuesto, tenemos a la ingeniería de software, que es maravillosa. Tenemos por supuesto, los ingenieros de sistemas informáticos, que es una gran carrera. Pero esta combina muchísimo de ambas, con una parte fuerte en las ciencias básicas, con un impacto impresionante. Y definitivamente, así como los datos, va a crecer de manera exponencial. Muchísimas gracias. Y es así como nos despedimos de esta conferencia que se realizó en coordinación a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo en el marco de la Feria de la Orientación Educativa 2022 del nivel medio superior.